que creen en su nombre, les dio ser hijos de Dios. Laudate Dominum omnes gentes. Alaben al Señor todas las naciones. Paz y bien en Cristo Jesús. Los saluda su hermano Padre Francisco Estrada Sandoval en este sexto continente, el continente virtual al que también somos enviados a evangelizar. Euntes docete omnes gentes. Vayan y enseñen a todas las naciones. Con la alegría, con el gozo del corazón sacratísimo de Cristo Jesús nuestro Señor, les comparto la meditación de este segundo domingo del tiempo ordinario. Oración colecta. Oremos. Dios Todopoderoso y Padre Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel que veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo, luz de las naciones y salvación de todos los pueblos. Queridos hermanos, la liturgia de hoy nos conduce al corazón del misterio de Cristo y de su misión. En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta al siervo del Señor elegido desde el seno materno, enviado no solo a Israel, sino a todas las naciones, omnes gentes, para que la salvación de Dios llegue hasta los últimos confines de la tierra. En el Evangelio, Juan el Bautista señala a Jesús y proclama: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y en el Aleluya confesamos con alegría: aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Todo converge en una misma verdad: Jesucristo es la luz de las naciones, el Hijo de Dios hecho carne para la salvación de todos. En este segundo domingo del tiempo ordinario, al iniciar prácticamente este nuevo año litúrgico que tiene como objeto principal seguir a Cristo Jesús, crecer como sus discípulos, ir asumiendo en la propia vida los sentimientos de Cristo Jesús, según aquello de San Pablo que nos exhorta: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es decir, dar forma a nuestro corazón en el corazón sacratísimo de Jesucristo. Por eso, como Juan el Bautista lo afirma en el Evangelio, yo lo vi, yo doy testimonio. Nosotros contemplamos al Verbo eterno hecho hombre por la acción del Espíritu Santo en el seno virginal de María Santísima. Al contemplarlo, o como nos dice San Juan el Bautista, al verlo, al mirarlo, nos identificamos con él mismo, con su relación íntima con el Padre, con su misión, con su consagración, su unción llevada a cabo por el Espíritu Santo. Como nos lo dice el Bautista, vi al Espíritu Santo posarse sobre él. Dejemos que el Espíritu Santo disponga nuestros corazones a recibir la palabra de Isaías que nos presenta al siervo de Dios. Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a contemplar, a ver con Juan el Bautista
aquel a quien el mismo Juan nos señala. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Que el Espíritu Santo nos conceda la mirada de águila de Juan Evangelista para sumergirnos en las profundidades del misterio de la encarnación cuando nos dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que el Espíritu Santo nos auxilie para unirnos al corazón de Jesucristo, el unigénito amado del Padre, que con su corazón, sus labios y su voz en Cristo, por Cristo y en Cristo, aprendamos a decir siempre el amén del Hijo a la voluntad santísima del Padre que encontramos en el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Que el Espíritu Santo nos ayude a recibir en toda nuestra vida al Verbo encarnado que se une a mi humanidad, a la humanidad de todo ser, de toda persona que habita este mundo, para que pueda yo ser hijo en el Hijo Jesucristo. Así nos lo refiere Juan en el Evangelio. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Que el Espíritu Santo nos haga vivir como hijos de Israel, como hijos de la Iglesia, como hijos de la humanidad, al escuchar las palabras de San Pablo en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios: a ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. La palabra se hizo carne, luz para todos. La frase expresa con una densidad teológica única que el Hijo Eterno de Dios asumió real y verdaderamente la naturaleza humana. ¿Qué significa teológicamente la encarnación del Verbo? Desde la teología católica, la encarnación del Verbo es el misterio central de la fe cristiana y significa: primero, Dios asume la naturaleza humana. El Verbo eterno, sin dejar de ser Dios, asume la naturaleza humana completamente: cuerpo, alma, inteligencia y voluntad. No se trata de una mezcla ni de una apariencia, sino de una unión real, lo que teológicamente se llama, o dogmáticamente, la unión hipostática. El Concilio de Calcedonia, año 451, lo expresa así: Cristo es una sola persona en dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Segundo, Dios entra en la historia y en la carne. La encarnación significa que Dios no salva al hombre desde fuera, sino desde dentro de su propia condición. El Verbo entra en el tiempo, en la cultura, en la historia concreta, en la fragilidad de la carne. Por eso San Juan usa sarx para afirmar contra toda forma de docetismo que Jesús es verdaderamente hombre, capaz de sufrir, llorar, cansarse y morir. El docetismo es una herejía antigua que afirmaba que Jesucristo no tuvo un cuerpo humano real, sino que solo parecía ser hombre. Su encarnación, su sufrimiento y su muerte serían aparentes, no verdaderos. Es por eso que la Iglesia rechazó el docetismo, porque niega la verdadera encarnación del Verbo. Si Cristo no asumió realmente nuestra carne, no pudo redimir verdaderamente al ser humano. Actualmente, lamentablemente, y con mucha pena, hay católicos, ciertamente que sin malas intenciones, piensan que el Verbo se encarnó solamente para determinados seres humanos, para un grupo selecto, como pudieran ser los que están bautizados, los que están jurídica y canónicamente dentro de la Iglesia. Y con esto caen en una especie de herejía, porque en la encarnación el Verbo se unió en cierta manera a todo ser humano. Así lo dice la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Con su encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con todo hombre. Gaudium et Spes número 22. Tercero, la encarnación es un acto de amor. Dios no se encarna por necesidad, sino por amor. La encarnación es el mayor abajamiento, lo que San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, la kenosis. La kenosis, el vaciamiento de Dios que se hace cercano para elevar al hombre.
San Atanasio lo resume así: el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegáramos a ser Dios, es decir, partícipes de la vida divina. Cuarto, fundamento de la salvación y de la filiación divina. La encarnación es inseparable de la redención. Solo porque el Verbo se hizo carne puede cargar con el pecado del mundo, como lo dice el Bautista en el Evangelio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la encarnación pudo morir por nosotros, resucitar como primicia de la humanidad nueva. Gracias a la encarnación, el ser humano puede llegar a ser hijo de Dios en el Hijo, no de modo simbólico, sino real, por la gracia de Dios. Quinto, fundamento de la sacramentalidad. La encarnación es también el fundamento de la vida sacramental de la Iglesia. Así como Dios se comunica en la carne del Verbo, hoy sigue comunicándose mediante signos visibles, los sacramentos. Por eso la Iglesia, los sacramentos y la Eucaristía prolongan el misterio de la encarnación en la historia. El aleluya que hemos cantado es una auténtica proclamación de fe. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios no se quedó lejano, entró en nuestra historia, compartió nuestra fragilidad, caminó nuestros caminos. Y esta encarnación no es para unos pocos, sino que dice: a todos los que lo recibieron les dio el poder llegar a ser hijos de Dios. Aquí se manifiesta con claridad la universalidad del amor y de la salvación. En Cristo no hay fronteras, no hay excluidos. Todos somos llamados a ser hijos. Todos somos invitados a la comunión. Por eso podemos decir con verdad que todos somos hermanos, fratelli tutti, y que vivimos juntos en una casa común, creada y amada por Dios. Este es el Cordero de Dios. En el Evangelio, Juan el Bautista cumple su misión. No se pone en el centro, sino que señala a Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No dice solo el pecado de algunos, ni de un pueblo, sino el pecado del mundo. Una vez más estamos ante la universalidad de la salvación, hasta los confines del mundo. Esta es la catolicidad en el mejor sentido de la palabra. Jesús es el Cordero que carga con el pecado de la humanidad entera. Su luz no denuncia para condenar, sino que ilumina para sanar. Su salvación no se impone, se ofrece. Él viene a quitar aquello que nos esclaviza y nos divide, para devolvernos la dignidad de hijos de Dios. Juan da testimonio de que sobre Jesús desciende el Espíritu Santo. Es el Mesías ungido, el Hijo de Dios, el que bautiza con el Espíritu. Aquí comprendemos que la misión de Jesús es universal y definitiva. Él es la luz verdadera. Él es la salvación de Dios para todos los pueblos. Catolicidad, una salvación sin fronteras. La profecía de Isaías y el testimonio de Juan nos revelan que el plan de Dios no es estrecho ni exclusivo. Dios quiere salvar a todos. Por eso decimos que la Iglesia es católica, es decir, universal. No porque sea poderosa, sino porque participa de la misión universal de Cristo. Jesucristo es luz de las naciones. Por eso su Iglesia está llamada a ser luz para todos. No pertenece a una cultura, a una ideología o a un grupo cerrado. Es verdaderamente la Iglesia de Jesucristo porque está enviada a todos los pueblos, a todas las periferias, a todos los corazones. Y esta catolicidad no es algo abstracto, se vive en la misión, en la apertura, en la acogida, en el anuncio del Evangelio con palabras y obras, llamados desde el seno materno, amor del Padre, maternidad de la Iglesia. Isaías nos dice que el siervo fue formado y llamado desde el seno materno. Esta imagen nos habla de un Dios que ama con entrañas de padre y de madre, que cuida la vida desde su inicio, que llama antes de que podamos responder. Nada en nuestra vida es casual, como nos recuerda San Agustín. Antes de que nosotros buscáramos a Dios, Él ya nos había encontrado. Este amor del Padre se refleja en la maternidad de la Iglesia, que nos engendra a la vida nueva por el santo bautismo, nos alimenta con la palabra y la Eucaristía, nos forma pacientemente como discípulos de Jesucristo. Y esta maternidad se manifiesta de modo pleno en María Santísima. En su seno virginal se encarnó el Verbo hecho carne. Ahí fue formado el Salvador del mundo. En ella vemos cómo Dios confía a su Hijo a una madre y
cómo la misión universal de Cristo comienza en el silencio de un hogar, la casita de Nazaret. Espiritualmente también nosotros somos formados en el seno materno de la Iglesia y bajo la protección de María Santísima, para crecer como discípulos misioneros de Jesucristo, luz de las naciones. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Salmo responsorial pone en nuestros labios la respuesta del siervo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No son los sacrificios externos los que agradan a Dios, sino un corazón disponible, una vida entregada. Jesús, el Cordero de Dios, vive plenamente estas palabras. Toda su vida es un aquí estoy al Padre. Nos dice San Juan en el Apocalipsis que Él es el amén del Padre. Y esta misma actitud es la que define la misión de la Iglesia y de cada bautizado. Dentro de la catolicidad de la luz y de la salvación, cada uno de nosotros encuentra su propia misión. Nadie queda fuera. Cada bautizado ha sido iluminado por Cristo para convertirse, según su vocación, en reflejo de esta luz de las naciones. San León Magno nos lo recuerda con fuerza. Reconoce, cristiano, tu dignidad. Has sido hecho partícipe de la naturaleza divina. Una luz que se convierte en testimonio. La luz que recibe se convierte en testimonio. Juan el Bautista dice: yo lo vi y doy testimonio. No se guarda para uno mismo. Una fe encerrada se apaga. Una fe compartida ilumina y crece. En un mundo marcado por la oscuridad del pecado, del egoísmo, de la violencia y de la desesperanza, el Señor sigue diciendo: es poco vivir una fe cómoda y silenciosa. Nos quiere luz que ilumina, fe que se hace vida, amor que se transforma en servicio, cuidado de los hermanos y de la casa común. Enviados hasta los confines de la tierra, queridos hermanos, hoy la Iglesia vuelve a escuchar su misión más profunda: ser testigos de Cristo, luz de las naciones, hasta los últimos confines de la tierra y hasta los rincones más heridos del corazón humano, hasta las periferias de la existencia humana, como nos lo recuerda nuestro amado Padre, el Papa Francisco. Damos la gracia de dejarnos iluminar por Cristo, el Cordero de Dios, de dejarnos formar en el seno materno de la Iglesia y bajo la mirada amorosa de María Santísima, y de responder cada día con sinceridad y con generosidad: en Cristo, con Cristo y en Cristo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que así, a través de nuestra vida, en nuestra vida, muchos puedan llegar a experimentar que la luz y la salvación de Dios no tienen fronteras y siguen alcanzando a todos. Con Madre Inés suplicamos humildemente a Dios: concédeme, Dios mío, que lleve tu nombre a todos los confines de la tierra, y contigo la dulce imagen de María Santísima de Guadalupe, para que ella prepare los corazones de los pobrecitos idólatras, para que un día no lejano sean tu trono de amor, y ellos también puedan vivir el Salmo 95. Canten al Señor y bendigan su nombre. Proclamen día tras día su salvación. Hasta aquí, Madre Inés. Preguntas para reflexionar. Jesucristo, luz de las naciones. ¿Creo verdaderamente que la luz de Cristo es para todos, sin excepción, y no solo para los de dentro? Hay personas, grupos o realidades que consciente o inconscientemente excluyo de la salvación de Dios. La encarnación del Verbo. Si el Verbo se hizo carne y se unió en cierto modo a todo ser humano, ¿cómo cambia esto mi manera de mirar a cada persona, especialmente al pobre, al diferente, al que piensa distinto o al que está herido por el pecado? Reconozco la dignidad sagrada de toda vida humana a la luz de la encarnación, a todos los que lo recibieron. ¿De qué manera estoy recibiendo hoy al Verbo encarnado en mi vida concreta, en la oración, en la palabra, en la Eucaristía, en los hermanos? ¿Qué me impide acogerlo plenamente para vivir como hijo en el Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Dejo que Cristo cargue con mi pecado y sane mis heridas, o sigo queriendo salvarme solo? Creo que su misericordia es más grande que cualquier pecado personal o estructural. Catolicidad y misión. Si la Iglesia es católica porque participa de la misión universal de Cristo, ¿cómo vivo yo esta catolicidad en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de hablar,
en mi familia, en mi comunidad, en la sociedad? ¿Mi fe se abre a la misión o se queda encerrada en lo cómodo y conocido? ¿Es mi fe una iglesia en salida? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Puedo decir hoy con verdad, aquí estoy al Señor? ¿Qué aspecto concreto de mi vida me pide el Espíritu Santo que ofrezca con mayor disponibilidad? Testigos de la luz. Como Juan el Bautista, ¿mi vida señala a Cristo o me coloco a mí mismo en el centro? ¿Soy testigo de la luz en medio de las oscuridades del mundo y de mi entorno? Señor Jesucristo, luz verdadera que iluminas a todo ser humano, Verbo eterno del Padre hecho carne por amor. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Tú has querido habitar entre nosotros, has asumido nuestra carne frágil y te has unido en cierto modo a todo ser humano para que nadie quede fuera de tu amor. Haznos acoger con fe viva el misterio de tu encarnación para que recibiéndote cada día vivamos como hijos en ti que eres el Hijo y como hermanos entre nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, sana nuestras heridas, rompe nuestras divisiones, purifica nuestro corazón y enséñanos a decir contigo, desde tu corazón, con tu voz y con tus labios: aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Espíritu Santo, dispón nuestro corazón para la misión. Haznos iglesia verdaderamente católica, abierta, misionera, samaritana, luz en medio de las sombras y testigo humilde del Evangelio que llegue hasta los confines, hasta los últimos confines de las periferias de la existencia humana. María Santísima, Madre del Verbo encarnado y Madre de la Iglesia, fórmanos en tu seno maternal como discípulos misioneros de Jesucristo, luz de las naciones. Danos entrañas maternas y tu dulzura maternal para con los más pequeños. Concédenos, Señor, llevar tu nombre hasta los confines de la tierra y contigo la dulce imagen de Santa María de Guadalupe, para que todos los pueblos canten con alegría. Canten al Señor y bendigan su nombre, proclamen día tras día su salvación. Amén. Oremos por nuestro Santísimo Padre, el Papa León. El Señor lo conserve, le dé la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Su majestad los defienda. Les muestre su hermosísimo rostro. El Señor les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Si venis mecum vadam, oh María, si vienes conmigo, iré. Desde el seno fui llamado por el Señor, siervo elegido para su misión. En mí se manifiesta su gloria, mi fuerza es Dios, mi salvación.